El libro de Éxodo capítulo 4 es el libro que hemos estado trabajando en la meditación durante estos días. Pero hay 3 versos que para mí han sido muy importantes y que me han ministrado bastante y que yo quisiera compartirlo en esta noche con ustedes, porque tienen varias enseñanzas que no todos reciben las meditaciones de la mañana y por ende no todos se enteran de lo que escribimos cada mañana. Los que lo han escrito vamos a extender un poquito más algunas de las cosas que hemos hablado. Dice: así se fue Moisés y volviendo, verso 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban. Vamos a esperar que la niña termine. Todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no te dejará ir. Todos conocemos la historia. El Señor llama a Moisés, escogiéndolo como el líder para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ustedes recuerdan que estaba Moisés pastoreando en un lugar que se llama el Monte de Jehová. Y él ve una zarza ardiendo, pero la zarza, dice la Biblia, que no se consumía. Y dice que Moisés se acercó a la zarza y veía que no se consumía, pero cuando estaba cerca de la zarza, sencillamente oyó una voz que le dijo: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el lugar que tú pisas, tierra santa es. Y en ese momento el Señor comienza a expresarle a Moisés la razón por la que se estaba haciendo ese encuentro milagroso. Y Moisés comienza a plantearle al Señor sus excusas para no realizar el llamado. Pero hay algo que se evidencia en este texto, y es que cuando Dios nos llama, nosotros no necesitamos ayudar a Dios, porque lo que Dios va a hacer siempre va a demandar su capacidad sobrenatural para que se pueda realizar. Dios nunca nos va a mandar a hacer nada, pero nada que usted tenga la capacidad de hacerlo, porque sencillamente si tú tienes la capacidad de hacerlo, ya Dios no es necesario. Lo que Dios te mande a hacer requerirá que tú te sientas incapacitado para hacerlo, para que entonces Dios comience a trabajar por ti. Y Moisés comienza a decirle a Dios: Señor, pero yo no me va a creer esta gente cuando yo llegue. ¿Y quién te dijo que la gente va a creer por ti? Miren, cuando nosotros lleguemos a cualquier lugar, recuérdense que nosotros somos simples instrumentos. Que lo que vamos a hacer depende totalmente del Dios sobrenatural al que nosotros le servimos.
Y cuando el Señor Moisés le dice, óyeme, ellos no me van a creer, y él le dice sencillamente, tira lo que tienes en tus manos en el suelo. Y lo que él tenía en la mano era una vara, y cuando él la tira al suelo, la vara se convierte en una culebra, y Moisés sale huyendo. Y sencillamente el Señor le dice, ahora toma la culebra toma la vara por la cola. Y cuando él la fue a tomar por la cola, la culebra se convirtió en vara. ¿Y qué está diciendo el Señor con esto? Que cuando el Señor nos llama, lo que Él va a hacer, lo va a hacer con su poder sobrenatural, pero dándonos a nosotros autoridad. Porque la vara era el símbolo de autoridad de un pastor. Y resulta que en ese trayecto él después pone el caso de que él no sabe hablar y le dice, pero es interesante que la misma excusa de Adán y de Eva fue la misma excusa de Moisés. Y él le dice al Señor, óyeme, yo no sé hablar, pero aún tú estando conmigo, ese problema no se me ha resuelto. O sea que tú estás conmigo, tú me estás hablando y yo sigo tartamudeando. Tú no tienes capacidad para resolverme el problema, así que mira a ver lo que tú vas a hacer. Y muchas veces nosotros somos así, que le culpamos a Dios de las excusas que tenemos para no servirle a Dios. Fíjense que cuando el Señor se acercó a Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, ¿le echó la culpa a quién? A Dios. Y muchas veces nosotros estamos echándole la culpa a Dios de las cosas que nosotros mismos hemos producido. Y ya cuando no hay más argumentos, cuando ya no hay más cosas que hablar, entonces el Señor le dice a Moisés, es necesario que te vayas, porque yo voy a hablar por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomará en tu mano esta vara con la cual harás señales. Fíjense, ya Dios le dio la orden. Moisés habló directamente con Dios. Pero a donde yo voy es al principio que leímos al inicio de esta palabra. Fíjense qué hace Moisés después que Dios le da la revelación. Dice, así se fue Moisés, y volviendo ¿a quién? A su suegro. Es interesante que Jetro, aunque la palabra en ese texto está hablando del suegro, Jetro no solamente era el suegro. Jetro era el sacerdote de Madián, por lo cual era la autoridad espiritual de Moisés. Y aquí hay un principio muy interesante, porque ¿quién le habló a Moisés? Le habló el Matatán. Le habló el Matatán. Y si me habló el Matatán, yo no tengo que buscar opinión de más nadie, porque me habló Dios. Pero Moisés no tiene ese principio, porque hay gente en la iglesia que dice, a mí me habló Dios, a mí que no me hable pastor, porque Dios me habló directamente. Sin embargo, a Moisés le habló Dios directamente, pero él se va donde Jetro, su cobertura espiritual, y le dice, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Qué fue a buscar Moisés donde Jetro? La aprobación de su líder espiritual. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque se da mucho en el pueblo de Dios que cuando una gente Dios le habla, cree que tiene la sartén agarrado por las manos y que puedo llevarme por encima a todo el que está al frente mío, y que yo no tengo que someterme a nadie,
porque Dios me habló. ¿Y qué líder y qué líder? A mí qué me importa, líder. Dios me habló a mí. Y hay personas que se enorgullecen tanto de eso que dicen: a mí no me hablan los hombres, a mí me habla directamente Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Orgullo. Y una de las cualidades más hermosas de Moisés era que era un hombre manso. Era un hombre que se sometía. Era un hombre que reconocía la autoridad. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que el que no se somete a los hombres, mucho menos se somete a Dios. Cuando yo oigo personas que me dicen: yo me someto a Dios, pero yo no me someto a los hombres, mentira. La palabra de Dios dice que el que no se somete a los hombres que lo ve, mucho menos se va a someter a un Dios que no lo está viendo. Este hombre no solamente tenía una revelación de Dios, sino que este hombre fue a su líder, no a su suegro, a su líder espiritual, porque Jetro era el sacerdote, era la cobertura espiritual de aquel lugar, y él fue donde su cobertura, porque él no le estaba tocando una situación familiar, él estaba tocando una situación espiritual. Dios le había llamado y él tenía que volver a la tierra, porque él era el libertador que iba a sacar a Egipto, a Israel del pueblo de Egipto. Pero sigue diciendo la palabra algo muy interesante. Y dice: y Jetro dijo: Moisés, ve en paz. Y aunque ustedes no entiendan esta palabra tiene una connotación muy grande. Aquí se hace un acto que parece una tontería. Parecería una tontería. Y es que cada vez que una persona va a viajar, viene y se para aquí y pide su bendición. Y eso parece tonto, pero no es tonto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios otorga una autoridad a un líder espiritual, lo que él ate aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Y una declaración de su líder espiritual no es solamente la voz de un líder. Una declaración de un líder espiritual es la voz de Dios aquí en la tierra. Ayer me llamaba alguien para darme un testimonio del hijo, de un sobrinito de Tawny, Joan, el hijo de Joanna, la doctora. Resulta que Joan sabe que su tía está enferma y le dice a su tía: tía, yo tengo el don de sanidad y yo quiero orar por ti. Y el niño va y le impone la mano a su tía y dice: en el nombre de Jesús, Dios, sana a mi tía. Y me testifica Tawny que su tía se comenzó a sentir mejor. Pero ¿de dónde le sale a este muchachito que él tiene el don de sanidad? Que cuando aquí se le presentó, declaramos sobre él que así como su padre, él será un médico, pero con un médico con el don de sanidad. Y ese niño ya se está creyendo que él tiene el don de sanidad por una palabra profética que se declaró sobre él. Hello. Pero así muchos de los que han venido aquí a orar por un viaje, que declaramos bendición y cobertura y apertura de las puertas de Dios, cuando vienen del viaje testifican: Señor, pastor, Dios me abrió muchas puertas. Lo que le estaba diciendo Jetro a Moisés es: Moisés, ve con shalom. ¿Qué significaba eso?
ve con la prosperidad de Dios, con la salud de Dios y con la apertura de las puertas que Dios sabe abrir para aquellos que van en sus caminos. Cuando un judío declaraba paz sobre tu vida, estaba declarando prosperidad espiritual, física y material. Por lo cual él estaba buscando una declaración beneficiosa para su vida por parte de su líder espiritual. Pero sigue diciendo la palabra: y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y aquí yo veo a un Dios que lo prepara todo para que tú puedas ejecutar tu llamado. Todos recuerdan que cuando Moisés sale huyendo de Egipto fue porque mató a un soldado egipcio defendiendo a los hebreos. Y era una condena de muerte que el que matara a un soldado egipcio había que suicidarlo, aunque fuera el hijo del faraón. Y como Moisés se sabía las leyes de Egipto, Moisés sale huyendo porque unos hebreos lo habían visto. Y cuando él se va a tierra de Madián huyendo de la muerte. Y el Señor le dice: los que procuraban matarte ya están muertos. Porque cuando Dios te llama, Dios prepara el escenario para que tú puedas actuar sin ningún temor y sin ningún peligro. Era un problema para Moisés que esa gente estuviera vivo. Sin embargo, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, le dice a él: mira, para que no tengas más miedo, para que no tengas más preocupaciones, todos los que te estaban buscando están muertos. Así que vete tranquilo, no hay problema, yo todo lo resuelto, todo está planteado. Aquí no hay nada por lo que tú te preocupes. Cuando Dios te llama, Él prepara el escenario para que tú puedas actuar sin ningún problema. ¿Estamos claros? Entonces Moisés tomó su mujer, y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que tomó Moisés? Tomó su mujer y sus hijos. Pero ¿cuál era el trabajo de Moisés en la casa de Jetro? ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando él se encontró la zarza? Estaba pastoreando las ovejas. Si ustedes recuerdan, el gran problema de Jacob fue que se quería llevar las ovejas de su suegro. Porque aunque Jacob había trabajado, Jacob no entendía el concepto de bendición. Pero aquí yo veo una enseñanza poderosa que Moisés nos está enseñando. Cuando Dios me llama, yo no tengo que llevarme el esfuerzo de mi trabajo. Yo tengo que comenzar de cero con lo que es mío. Porque cuando Dios me llama, Él me va a bendecir de cero. Yo no necesito llevarme las ovejas por las cuales he trabajado. Y le hablo a los que tienen un llamado pastoral. Una de las cosas que hacemos con las personas que comienzan obras en la iglesia es firmar. Cuando nosotros inauguramos el templo, ya definitivamente le hacemos firmar un documento que dice que si ellos tienen un pleito con la iglesia de la alabanza, tienen que renunciar y no comenzar una iglesia por menos de 6 meses. Y dejar la iglesia instalada. ¿Por qué no comenzar una iglesia por menos de 6 meses? Porque si tú te vas de una iglesia y comienzas una iglesia, todos los miembros de esa iglesia se van a ir contigo.
Y los miembros de la iglesia no son de Pastor Sanford, son de la iglesia de la alabanza del Señor Jesucristo. Las ovejas que estaba trabajando Moisés no eran de Moisés. Las ovejas que estaba trabajando de Moisés eran de Jetro. Pero él se estaba beneficiando de los frutos de esas ovejas, pero él sabía que esas ovejas no eran de él. Y él le pudo negociar como negoció Jacob. Él pudo decirle, vamos a negociar, dame las blancas que yo me voy a coger las negras. O dame las negras que yo me voy a coger las blancas. Eso fue el negocio que hizo Jacob. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le da la orden, Moisés sencillamente coge a sus esposas, coge a sus hijos, lo puso en el asno y se fue sin nada. Porque cuando Dios te llama, tú no necesitas nada. Porque cuando Dios te va a bendecir desde cero para que tú sepas que es Dios. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Y sabes por qué tú no necesitas llevarte nada? Porque cuando Dios te da autoridad, lo sobrenatural trae la bendición. Fíjense que él tomó su mujer, tomó sus hijos y lo puso sobre su asno. Y dice, y también tomó su vara. Y la vara era el símbolo de la autoridad. Mire, cuando Dios nos llama, nos entrega una autoridad. Y nosotros tenemos que comenzar a funcionar en base a esa autoridad. Hermanos, nosotros estamos viviendo un evangelio muy natural. Y Dios no nos llamó para vivir un evangelio natural. Dios nos llamó para vivir un evangelio sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Fíjense que cuando Dios le dice a Moisés, llévate la vara, Él le dice, ¿para qué? Para que tú muestres las señales que yo te he mostrado. Para que tú muestre lo sobrenatural. La autoridad que Dios nos ha dado no es para que nosotros estemos diciendo cosas que no van. La autoridad que Dios nos ha dado es para que nosotros mostremos que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios sobrenatural. Es un Dios que no está limitado a lo natural. Es un Dios que va más allá de nuestros límites. Es un Dios que puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Pero fíjate que él tuvo que tomar la autoridad. Si usted va al libro de Mateo capítulo 28, se va a dar cuenta que Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Lo que está diciendo el Señor es: yo he recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y esa autoridad yo se la estoy delegando a ustedes. Pero cuando Jesús mandó a los 70 a predicar la palabra, en el capítulo 10 del libro de Mateo, dice la palabra que Dios le dio autoridad. Pero cuando los discípulos estaban viendo a Jesús ascender al cielo, Él les dijo: vayan a Jerusalén y esperen allá la promesa. ¿Cuál era la promesa? El poder que venía a través del Espíritu Santo. Y eso es nuestra autoridad. Dígale al que está a su lado: yo tengo autoridad, pero tengo que tomar la vara. Me enviaron hace unos días un mensaje que hace más de 5 años que lo había leído, pero me lo mandaron para que lo mencionara en este culto. Era la historia de un joven, hijo de un hombre muy rico. Cuando este joven se graduó, él le pidió a su padre que le comprara un carro deportivo del año.
Y él le dijo: yo he sacado las mejores notas, te he dado las mayores satisfacciones y tú tienes todo el dinero del mundo para hacer lo que yo quiero. Y yo quiero que tú me regales un carro. Y este es el carro, y le enseña una foto de un carro deportivo bellísimo. El papá no le dice nada y llegó el día de la graduación. Y cuando llega el día de la graduación, sencillamente el padre le regala un libro envuelto en un papel de regalo muy lindo. Cuando el muchacho solamente abrió la parte del libro, se da cuenta que es una Biblia. La extraña, se molesta con el padre y se va de la casa. Pasaron muchos años y el muchacho jamás volvió a ver a su papá. Se hizo un muchacho rico, profesional, con su familia, y un día recibe un telegrama que dice: es necesario que venga a tu casa, tu padre ha muerto y todos los bienes que él ha tenido te lo ha dejado a ti. El muchacho coge para la casa, y cuando está en la casa ve aquel libro que su padre le había regalado en el mismo lugar donde él lo había tirado. Él lo recoge, lo termina de desempacar y comienza a darle vueltas. Y el libro decía: en este lugar, en este libro, estaba en un texto de la Biblia que decía: en este lugar encontrará los tesoros de los cielos. Pero cuando la página se volteaba, salió una llave y un certificado de compra. Cuando él se cae, se baja a recogerlo. El certificado era la compra de un carro que se había comprado exactamente el mismo día que él se había graduado, y que estaba totalmente pago. Y la llave era la llave de aquel carro que él quería. Dios le había dado, su padre le había hecho el regalo, pero él no se había dado cuenta de lo que su padre había hecho, porque él sencillamente no había utilizado lo que el padre le había entregado. Si él hubiese tomado esa palabra, esa Biblia, y la hubiese abierto, se hubiese dado cuenta que dentro de ella estaba el tesoro que él anhelaba, que era su carro. Y nosotros tenemos en nuestras vidas un gran tesoro, y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para impartirnos una autoridad, y esa autoridad que nosotros tenemos, dice la palabra, que ese poder, esa autoridad que tenemos, es para nosotros sobrepasar lo natural y convertirnos en personas sobrenatural, viendo los tesoros y las maravillas que Dios tiene para nosotros. Moisés no solamente tomó lo que le tocaba, sino que asumió su autoridad. Y en esta noche yo quiero hacer un llamado, porque hay una gente ahí afuera, o hay muchas personas ahí afuera que necesitan de la autoridad que Dios nos ha impartido a cada uno de nosotros. Hay mucha gente ahí afuera que necesita que usted haga un milagro por ellos. Hay mucha gente ahí afuera que necesita que ustedes le impongan las manos para ser sanado de una enfermedad. Hay mucha gente ahí afuera que necesita que usted le dé una palabra de bendición para ellos salir de la depresión. Hay mucha gente ahí afuera que está esperando que usted se mueva en la autoridad que Dios le ha dado para ser libre de sus pecados. Pero nosotros tenemos que asumir esa autoridad. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. ¿Estás tú dispuesto a tomar tu vara?
¿Estás tú dispuesto a caminar en tu autoridad? Fíjense, la Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés: toma tu vara. Hay algo que tú tienes que hacer, y es tomar la vara. Hay una acción que tú tienes que hacer, y es tomar tu autoridad. Ya Dios te la dio, pero tienes que tomarla y comenzar a ejecutarla. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieren hacer posesión de su autoridad en esta noche y comenzar a mostrarle al mundo las maravillas que Dios ha puesto en tus manos. El Señor le dijo a Moisés: muestra las maravillas que yo he puesto en tu mano. Y la única forma de hacerlo era asumiendo autoridad. Y en esta noche yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieren asumir su autoridad, para mostrarle a los que están allá afuera las maravillas que Dios ha puesto en tus manos. El Señor le dijo a Moisés claramente: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Todas las maravillas que he puesto en tus manos. Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo todas las maravillas que Él ha puesto en nuestras manos. Pero necesitamos personas que asuman y que tomen la vara, tomando su autoridad y diciéndole: sí, Señor, yo tomo mi autoridad y yo quiero comenzar a mostrar las maravillas que tú has puesto en mis manos. Yo quiero mostrar la grandeza que tú has puesto en mis manos. Yo quiero ser diferente.